es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que
Dios les bendiga. Gracias por abrir su casa en este momento. Vamos a hacer una célula aquí con mi esposa, pero sabemos que Gloria a Dios. no vamos a estar solos. Tenemos todas las células conectadas en este momento y vamos a tratar un tema sumamente importante. Es un tema que no se trata muy seguido. Es un tema que no se predica mucho en las iglesias, pero la Biblia nos habla de este tema. El tema se llama ¿Cómo librarse del infierno? Es el tema número 44 del libro Hogares que Transforman el Mundo. Y vamos a estar tocando este tema y algunos puntos importantes que tiene este tema. Así que, bueno, bienvenidos cada uno de ustedes a nuestra célula de hogar. Y vamos a hacer una oración para que Dios se manifieste, para que Dios hable a nuestros corazones y para que nos dé una palabra para poder, hermanos, alentar al pueblo y también apercibirlo, advertirlo acerca de este lugar. Así que vamos a orar. Gloria al Señor Jesús en este momento, Padre Gloria Santo, a Dios, Jesús. Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos, gracias, Señor, Padre bendito Celestial. Dios, Sí, Todopoderoso. Señor, Dios mío. Bendice, Dios mío, Señor, Dios estas mío, que almas, tú estas hables a los casas que están corazones, escuchando que este tú hables a mensaje, las Dios vidas de mío. tus hijos, Señor, Bendice Dios mío. cada hogar, Señor Gracias, Padre Jesucristo. Santo, Señor, Dios Bendice mío. las familias en el Úsame, nombre Señor, poderoso usa mis de labios, Jesús. usa mis- Habla, Señor mi espíritu, Jesús. Habla, Señor, a que tu nuestros Espíritu Santo corazones, se a nuestras manifieste y vidas, nos hable, Señor. Señor. Oh, Abre el bendito entendimiento Dios, para que enviamos todos los bendición hogares en que este momento a están cada escuchando familia que está este escuchando, tema, donde quiera a que todas llegue, las Señor, familias, pueda Señor, dar que están, frutos, Señor, Señor, Dios mío, escuchando Padre este Santo. mensaje. Ayúdanos a librarnos, En el Señor, nombre poderoso de de ese lugar Cristo de tormento, Jesús, Padre. bendice En cada el nombre hogar, de en el Jesús nombre de de Nazaret, Jesús de Padre Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos a hablar de este tema, ¿verdad? ¿Cómo librarse del infierno? La Biblia nos habla en muchas ocasiones, por lo menos hay 30 versículos que nos hablan del infierno, del lago de fuego, del Hades, que viene siendo lo mismo. Pero hay más de 30 versículos que nos hablan exactamente de lo que es el infierno. Y cuando oímos una vez hablar del infierno, es importante escuchar. Pero cuando lo oímos 2, 3, 4, 5, hasta 30 veces hablar del infierno, quiere decir que es un tema sumamente importante y que no podemos pasarlo por alto. Voy a pedirle a mi esposa que me lea un versículo que está ahí en Mateo 25 y vamos a empezar con un versículo que nos habla del infierno y después yo quiero leer también la historia de Lázaro, que también se nos presta para poder explicar lo que es el infierno. Dice Mateo 25, 41. Entonces dirá a la izquierda entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ok, aquí tenemos para el día del juicio, cuando dice el Señor que en aquel día, porque la Biblia nos habla del juicio, y en aquel día cuando dice la Biblia que todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios, se levantarán para ser llevados al día del juicio. Entonces, habla de apartarlos, de una separación eterna para siempre. Así que, bueno, cuando hablamos del infierno sabemos que nos da temor y no quisiéramos escuchar eso, pero voy a preguntarle aquí a la hermana Marta, ¿qué es lo que piensas tú cuando hablamos del infierno? ¿Para ti qué es o qué? ¿Cuál es tu opinión de la palabra del infierno? Bueno, pues cuando uno escucha hablar del infierno, pues le da mucho temor a uno y entonces uno viene y se refugia a los pies del Señor Jesucristo y por eso es que viene uno y le pide perdón al Señor. Yo me acuerdo cuando era joven, yo todavía no tenía el conocimiento de la palabra de Dios y yo me acostaba y me daba mucho miedo morir porque yo decía, si me muero yo me voy a ir al infierno porque hago esto y esto. Entonces sé que la conciencia mía me hablaba y me daba mucho temor morirme porque sentía que me iba a ir al infierno. Ahora es muy diferente, pero ese temor que tenía me hizo buscar la presencia de Dios y escuchar cuando me hablaban del Evangelio. Entonces
Muchas veces venimos por temor a no irnos al infierno, pero venimos y nos arrepentimos delante de Dios. Y otra gente viene por otra necesidad, pero bueno que vénganos por temor a lo que sea. Pero conocí al Señor Jesucristo ese tiempo, hace como, cuando yo tenía 21 años, pero ese temor pues me ha guardado, y entonces ya al conocer la palabra de Dios me he enamorado del Señor Jesucristo. Ahora lo busco mucho, y me estaba haciendo la pregunta, me decía, del infierno, y yo le dije, pues yo creo que aunque me dijeran que no hay infierno, me gusta sentir la presencia de Dios, me gusta amar al Señor, lo que siento, el cambio que recibí yo después de que yo conocí al Señor, el gozo, la paz, que yo digo, aunque no hubiera infierno, yo creo que de todo modo yo le sirviera al Señor. Claro que cuando vienen los pecados, la oferta de Satanás, pues somos tentados a caer a la tentación, pero cuando oímos del infierno, nos detenemos y no queremos pecar, porque hay un infierno donde podemos ir si le fallamos al Señor Jesucristo. Bueno, qué bueno. Pues ya sea como sea, si uno dice, bueno, estos es que les hablaron del infierno y se asustaron y llegaron a la iglesia, pero qué buen susto, ¿verdad? Qué bueno que nos asustemos a tiempo, porque el infierno es algo real que la Biblia no miente. Y si el infierno no existiera, la pregunta es, entonces, ¿por qué murió Cristo en una forma tan horrenda en esa cruz? ¿Cuál fue el fin de su muerte? ¿De qué nos libró si no existiera el infierno? ¿Para qué moría? Simplemente si no existe el infierno, nos vamos todos al cielo. Pero Él vino a demostrar su amor, dice la Biblia, Él vino a salvar lo que se había perdido, porque todos estamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios. Hay veces que la gente habla y dice, estoy viviendo un infierno, pero realmente si supieran lo que es el infierno, esa palabra no encajaría ahí, porque la gente está pasando por un problema y dice, estoy viviendo como en un infierno. Qué bueno que el infierno fuera así, pero realmente eso minimiza lo que son los terrores del infierno, porque el infierno es algo real, es algo que no se le desea a nadie. Y vamos a hablar de 4 puntos en este estudio bíblico, en esta meditación. Por ejemplo, vamos a hablar qué es el infierno, ¿verdad? ¿Existe el infierno? O, por ejemplo, ¿qué cosas existen en el infierno? ¿Quiénes irán al infierno? ¿Y cómo escaparemos del infierno? ¿Qué puedo hacer para escapar del infierno? Todas esas preguntas tienen una respuesta. Hay otro versículo que quisiera leerle en el libro de San Lucas, en el capítulo 16, versículo 19, que nos habla también de ese lugar del infierno. Y dice la palabra del Señor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Aquí tenemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, Él narró esta historia acerca de el rico y acerca de Lázaro, 2 hombres que vivían vidas completamente diferentes, religiones diferentes. El rico no fue al infierno por ser rico, ni tampoco Lázaro fue al cielo por ser pobre. No, porque hay hombres ricos que pueden entrar al cielo y hay pobres que se van también al infierno. Lo que distinguió el lugar donde pararon los dos fue su decisión, su amor por las cosas del Señor. El rico se olvidó de Dios.
El rico tenía un Dios, pero su Dios era el dinero. Y cuando se hace del dinero el Dios, entonces, hermanos, ahí es donde perdemos la vida eterna. Lázaro, aunque era pobre, aunque era un mendigo, pero tenía una relación con Dios. Y llegó el momento cuando ambos murieron, porque todos vamos a morir, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿dónde vamos a ir cuando muramos? Y aquí, bueno, entonces, ¿existe el infierno? Sí, existe el infierno. No porque yo lo diga, hay gente que piensa que esto del infierno es un invento de la religión para que la gente venga a la iglesia, pero esto no es un invento de una religión, esto lo habla la palabra del Señor más de 30 veces acerca del infierno. La Biblia nos habla del infierno, nos habla del cielo. La Biblia no nos habla del purgatorio porque no existe eso en la Biblia, solamente existe el cielo y el infierno. El purgatorio fue inventado por la religión, pues no sé, le quitaron el poder a la sangre de Jesucristo, porque la religión dice que cuando una persona muere en pecado, pues va a un purgatorio y después de algún tiempo de purgar sus pecados, ya que pase un tiempo cuando purgó entre las llamas sus pecados, es llevado al cielo. Pero la Biblia no habla de esto. Esto fue un invento de uno de los religiosos, porque si entonces la sangre de Jesucristo no limpia pecados, entonces tiene más poder las llamas que la sangre de Jesucristo. Pero dice la palabra del Señor, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que el infierno es algo real. Ahora, ¿qué existe en el infierno? ¿Tú te acuerdas qué existe en el infierno cuando leemos la palabra del Señor? ¿Alguna de las cosas que has leído que existe en el infierno? Bueno, ahí dice que ahí habrá el gusano que nunca muere, va a haber mucho tormento y pues dicen que las llamas arderán y nunca se consumirá, el alma va a estar torturada y tanta cosa que se lee del infierno que sí le da a uno temor cuando lee uno eso. Claro, es que a uno le da temor. Yo me acuerdo cuando tú me platicas que ella estaba dura, iba a la iglesia y para ella era difícil, no podía dejar los amigos, no podía dejar el mundo, no podía dejar el pecado, pero un día la invitaron a mirar una película que se llamaba El infierno ardiente, y toda la película basada con puro texto de la Biblia. Por cierto, se la recomiendo, así se llama. Sí, si la buscan, y ella tuvo una experiencia véanla. Al ver esta película, pero qué bonita experiencia, porque de allí en adelante su decisión fue muy seria, a plomo, acerca de Dios. Amén. Sí, yo llegué, me invitaron a ver una película y yo tenía como 6 meses yendo a la iglesia cristiana y mi hermano me llevaba a la iglesia y no, yo decía no, yo no voy a creer en eso y no, estaba muy dura de mi corazón. Pero cuando me invitaron a ver esa película, El infierno ardiente, wow, cuando yo me puse a ver esa película y tiene tantas citas de la Biblia, yo creo que es una de las películas más completas, o sea, más bíblicas, porque tiene muchos versículos de la Biblia. Y ahorita si la miran ustedes, se ve pues muy vieja la película, pero es una bendición tremenda. Y a mí me dio mucho miedo cuando yo vi esa película, yo me estaba mirando ahí adentro de esa película. Y cuando el hombre se iba al infierno, yo sentía que yo me iba al infierno y no sé por qué, como en ese tiempo él era mi novio, yo sentía que el muchacho que se iba al infierno era él. Y bueno, el Señor me habló, trató tan tremendo en ese día, esas noches, en esa iglesia. Y yo fui la primera que pasé al altar a llorar, a pedirle perdón al Señor Jesucristo. Y yo le contaba a mis hermanos y mis hermanos me dijeron, no, eso es puro miedo que te dio, se te va a quitar. Te asustaste cuando viste esa película, se te va a quitar ese miedo. Pues yo no quiero que se me quite eso, yo quiero vivir toda la vida con temor y no quiero fallarle al Señor Jesucristo, porque qué bueno que vine por temor ese día a los pies del Señor, pero hace 37 años, pero me gustó la palabra de Dios. Y me siento tan feliz, tan contenta sirviéndole al Señor Jesucristo, porque descubrí que Él hizo un milagro, Él hizo un sacrificio muy grande por mí,
¿Y cómo le vamos a fallar al Señor Jesucristo después de que conocemos ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros para que nosotros no vayamos a ese lugar de tormento? Entonces hay que Gloria a servirle al Dios. Señor Jesús. Bueno, entonces sabemos, ¿verdad? Ya nosotros tenemos más de 30 años sirviéndole al Señor y pues no pensamos ni siquiera, ¿verdad? En nuestro pensamiento volver atrás. Una porque amamos al Señor y Él nos ha bendecido grandemente, y otra porque la vida se puede ir en cualquier momento y existe ese lugar, sí existe ese lugar. La Biblia nos dice en el libro de San Lucas, fíjese, el libro de San Lucas, capítulo 13, verso 28, que este será un lugar de lloro y crujir de dientes, ese lugar. ¿Cómo será el infierno? ¿Qué clase de lugar es ese lugar del infierno? Y déjeme decirle, pues el diablo no quiere que usted se dé cuenta. No quiere que usted se dé cuenta de ese lugar, porque cuando usted empieza a darse cuenta y a saber que la vida no termina cuando nos echan en un ataúd, no. Ahí realmente es el fin de nuestro cuerpo, pero el alma, tal como ve, como oye, como siente, seguirá viviendo, ya sea en el cielo para vida eterna o en esas llamas de fuego Gloria a eternamente. Dios. Sí, Por eso Santo dice ahí la Jesús. palabra del Señor, ¿cómo dice ahí? Dice, y ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Ese sí es el tormento. Mirar a los santos allá gozándose en la patria celestial y uno allá en el tormento. Eso sí es el infierno. Sí, mire, dice que el infierno es un lugar de castigo donde se cumple una cadena perpetua, donde jamás saldrá el ser humano. Es un lugar horrible y espantoso y de terror, el infierno. Es un lugar lleno de llamas ardientes. Es un lugar de infelicidad y de desgracia. Es un lugar sin salida ni escapatoria, porque dice en Hebreos 9:27, y de manera que está establecido para el hombre, muera una sola vez y después de esto el juicio. Es un lugar de separación eterna entre el ser humano y Dios. Es un lugar de prisiones eternas de oscuridad. Es un lugar donde se verán millones de demonios con cuerpos horripilantes. Es un lugar de llanto, de lloro y de crujir de dientes. Y ese lugar, Jesucristo lo narró. Él nunca mintió. Dice la Biblia que ni una jota ni una tilde quedará sin cumplirse. Él habló de ese lugar. ¿Por qué habló de ese lugar? Porque dice la Biblia que Él no quiere la muerte de nadie. Él no quiere la condenación de nadie. Gloria a Dios. Por eso es de que Él vino a morir por nosotros. ¿Para qué? Para librarnos del pecado y de ese lugar de tormento. Por eso es importante que nosotros pongamos oído a la voz del Señor, pongamos oído a la palabra del Señor, Amén. porque crea o no crea usted en el infierno, para allá usted llegaría si usted rechaza el amor de Dios. Entonces el infierno es un lugar indescriptible, es un lugar horrible, es un lugar de tormento, de terror, que no se le desea ni al peor enemigo ese lugar. Así que gracias a Dios que estamos a tiempo y estamos aquí para poder recalcular nuestro camino, para poder meditar, porque dice la palabra del Señor en la historia que leímos de San Lucas 16. Esta historia dice la Biblia que estando en tormentos el hombre rico muere. Y la Biblia no lo pinta simplemente fue a la tumba y ahí al polvo volvió. No, dice la palabra del Señor que el hombre rico muere y inmediatamente se encuentra en los tormentos del infierno, desesperadamente gritando. Pero acuérdense que el infierno es una cadena perpetua, que jamás saldrá aquel ser humano de ahí. Dice la Biblia que estaba gritando desesperadamente y como que Dios le dio una visión del cielo. Y que mirara las glorias que se había perdido, que mirara las calles de oro, los mares de cristal, la felicidad, y le dio como una visión, y en esa visión gritó desesperadamente, y miró en el cielo a Lázaro, y miró a Abraham y a muchos de los profetas, y él gritaba desesperadamente: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua,
porque estoy atormentado entre las llamas. Sin embargo, dice la Biblia que Abraham le contestó un rotundo final que jamás él podría salir de ese lugar, dice la palabra del Señor. Hay una grande cima entre ti y mí, de tal manera que nadie de los que están aquí puede ir allá, ni nadie de los que están en ese lugar podrá salir jamás. Qué tremenda historia que el Señor nos dejó para que nosotros podamos a tiempo venir a los pies del Señor Jesucristo. Y no importa cuánto usted haya pecado, no importa quién sea, no importa hasta dónde se haya enlodado, la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Ahora, ¿quiénes irán al infierno? Aquí dice la palabra del Señor en Apocalipsis 21:8, ¿quiénes irán al infierno? Y pongan mucho cuidado, seguramente yo estuve en esta lista y quizás si usted todavía no tiene una experiencia con el Señor, usted está en esta lista. Pero gracias a Dios que cuando se me predicó del amor de Dios y de este lugar de horribles torturas y tormento por una eternidad, gracias a Dios que yo pude volver en sí y abrir mis ojos y dije yo, Dios mío, tantas veces que Dios me libró de la muerte, tantas veces que me libró de accidentes, ¿cómo no vivir agradecidos con Dios? Hermana Marta, léame Apocalipsis 21:8, ¿qué dice ahí? 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ok, aquí tenemos una lista, una pequeña lista, porque hay otras listas, pero aquí en esta lista nos habla acerca de quiénes quiénes irán a ese lugar, al infierno. Y entre esta lista dice, pero en cuanto a los cobardes, dice, los cobardes. ¿Cuáles son los cobardes? Aquellas personas que se les habló de Dios y mejor dijeron, no, yo prefiero, se van a burlar de mí, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis amigos? O aquellos cobardes que empezaron el camino de Dios, se les vino una prueba, se les vino una burlas o lo que sea, y lo primero que hicieron fue dejar la iglesia, y automáticamente al dejar la iglesia dejaron al Señor. Dice, estos no califican para entrar al reino de los cielos, porque son los cobardes. Los valientes son aquellos que enfrentan luchas, enfrentan pruebas, enfrentan desánimos, enfrentan vituperios, pero estos siguen adelante, no importa. Esos son los valientes, pero los cobardes, los incrédulos, aquellos que dicen, yo no creo en eso, eso es solamente una charla, eso es un invento de la religión. Estas personas, dice la Biblia, no, los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Amén. Así que vale más que usted empiece a leer la palabra del Señor, amén, porque cuando lee la Biblia, su fe empieza a crecer y empieza a creer a las promesas del Señor. Entonces los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, aquellas personas que están llenas de odio contra otras personas, llenas de rencor contra otras personas y que no perdonan, prefieren irse a la muerte antes que perdonar. Entonces dice, estos odiosos no entrarán al reino de los cielos. Los asesinos, no solamente los odiosos, los asesinos, aquellos que asesinan, aquellos que matan. Probablemente usted esté pensando, ¿verdad? Aquellas personas que sacan un puñal o que le cortan la cabeza a alguien. Pero oiga, hay muchos asesinos, doctores asesinos, madres mismas asesinas que han asesinado a sus propios hijos, que han salido, los han abortado por voluntad propia y por capricho, y han asesinado al pobrecito hijo que iban a nacer, porque dice la Biblia que Dios nos da los hijos y Él es el único que tiene poder para quitarles la vida o para dejarlos vivir, pero nosotros no podemos asesinar. Si usted es un doctor, usted va a tener que pedirle perdón a Dios. Si usted es una madre que abortó, usted es una de estas personas que no entrará al reino de los cielos. Por eso es de que Dios quiere que usted le pida perdón y que vuelva en sí, dice la palabra del Señor. Pero los asesinos, los incrédulos, dice, los que cometen inmoralidad sexual, los que practican la brujería,
Ok, los inmorales, estos cuando dice cometen inmoralidad sexual son aquellas personas que tienen relaciones fuera del matrimonio o que tienen relaciones antes de casarse con las jóvenes o los jovencitos. Esto es el pecado de inmoralidad, es el pecado de fornicación, es el pecado de adulterio. Dice, todos estos no entrarán al reino de los cielos. Y muchos de los que estamos oyendo este tema, estábamos en este lío. Amén. Estábamos en este pecado metidos, estábamos rumbo al mismo infierno. Pero gloria a Dios, Amén. que el Señor nos Gracias, habló a Señor. tiempo, como en este momento. Gracias, Señor. Dios le está hablando a su vida, a su corazón, para librarlo de la condenación, para librarlo de ese lugar de tinieblas, de tormento, de oscuridad, de llanto, de crujir de dientes. Estamos a tiempo, dice, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexual, los odiosos, los que practican la brujería, los que adoran a los ídolos. Aquí tenemos otro grupo, aquellas personas que practican la brujería, que visitan a los brujos, que les leen las cartas, que les leen el tarot y tantas cosas. Todos ellos, ¿verdad? Tanto el brujo como aquel que frecuenta estos lugares Amén, de oscuridad, gloria a Dios. no entrarán al reino de los cielos, pararán en ese lugar de tinieblas y de tormento. Y no solamente esto, la Biblia nos habla de los ídolos, los que adoran a los ídolos, los idólatras. Estos son dos clases de idólatras. Hay gente que tiene ídolos, hombres, artistas que son sus ídolos. Hay gente que sus ídolos son el dinero, su ídolo es el carro, su ídolo es la casa, su ídolo es su propio ego, él mismo es un ídolo. Pero entre estos hay un grande número de idólatras, hablando de aquellos que adoran dioses que no son dioses. El único que debemos de adorar, al único que debemos de servir, como le dijo el Señor a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, A otro no le gloria a daré mi Dios. gloria, porque Él fue el que nos hizo, nos creó, nos da la vida, nos da la respiración. Y yo creo que es un adulterio cuando usted se le arrodilla a algún ídolo, que es un ídolo que se lo vendieron, es un ídolo de yeso, de metal, de madera. Por favor, usted debe de reaccionar a tiempo, porque esos ídolos solamente lo están llevando más a la oscuridad y lo están llevando a la condenación. Usted tiene que tener solamente a un Dios, y es a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que murió por nosotros en la cruz y el que nos puede librar de la condenación. A Él sea la gloria. A Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Entonces, los brujos, los que adoran a los ídolos y todos los mentirosos, a ellos les toca ir al lago de fuego ardiente, que es la segunda muerte. Estos son todos los mentirosos, aquellos que mienten. Y usted puede decirme, pastor, pero en este caso, pues nadie entrará al reino de los cielos. No, déjeme decirle que todos hemos sido mentirosos. Todos hemos cometido pecados, quizás como estos, algunos de una forma, otros de otra, pero dice la palabra del Señor que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Cuando uno viene a Cristo, toda la mentira que usted haya cometido, todo lo que usted haya hecho, el Señor lo borra, porque dice la Biblia, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Oiga, dice, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, como la blanca lana serán emblanquecidos. Entonces, ¿qué debo de hacer para poder escapar del infierno? Ya que estoy escuchando en este tema que el infierno es un lugar real, es un lugar de tormento, es un lugar de eterna oscuridad por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué debo de hacer entonces para poder entrar al reino de los cielos? Bueno, lo que tiene que hacer es primeramente reconocer que somos pecadores. Reconocer que nos hemos extraviado, Amén. que hemos cometido pecados. Todos, dice la Biblia, han pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y la paga del pecado es la muerte, esa muerte eterna, la segunda muerte. Dice, esa es la paga del pecado. Aleluya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora pues, dice el Señor, venid y estemos a cuentas. El Señor dice, ven, vamos a ponernos a cuentas. Como quien dice, tú tienes un problema. Imagínese usted que usted tenía un problemón con la ley. Y la ley lo anda buscando para meterlo a la cárcel.
para sentarlo en la silla eléctrica o para meterlo de por vida a la prisión. Lo está buscando. Y usted le huye a la ley. Usted no quiere ver un juez. Usted quiere esquivar todo lo que se hable de la ley. Pero un día usted dice, bueno, ya me cansé de estar corriendo, ya me cansé de estar asustado, ya me cansé de ser un fugitivo. Finalmente yo me presento ante el juez. Finalmente me decido y me presento ante el juez. Y usted va. Estoy dando solamente como un ejemplo. Usted, por sus propios pies, usted va con el juez. Y ya habla con el juez, se presenta ante el juez. Y usted no va a justificarse. Usted no va con un abogado. Usted va simplemente a decirle, juez, he pecado, soy un asesino, soy un mentiroso, soy un estafador, estoy arrepentido, merezco ir a la cárcel, merezco que me siente en la silla eléctrica, merezco estar en la cárcel de por vida. Cuando usted pide un perdón de esos, si el juez es Jesucristo, si fuera Jesucristo, ¿sabe qué? El juez le perdonaría si usted hiciera eso, como en una ocasión, se los conté hace tiempo. Cuando el juez de un pueblo dice que cada año él bajaba a los calabozos donde había presos de por vida, y cuando bajaba aquellos calabozos, a él sacaba un preso libre, el que se le antojara. De entre todos esos cientos y miles de presos que había, todos los presos estaban escuchando, estaban esperando aquel día donde el juez entrara a ver de entre todos los cientos que había, a cuál le tocaba la suerte de salir libre para siempre. Y dice que un día llegó el juez y empezó a mirarlos, y cada uno estaba detrás de sus rejas, y cuando pasaba el juez, ellos hablaban con el juez y empezaban a decirle, uno decía, juez, por favor, tenga misericordia de mí. Yo estoy aquí por un error. El juez, el abogado se vendió y empezaba a escuchar todas sus teorías, y el juez se iba de paso. Y luego llegaba otro y el otro decía, juez, yo estoy aquí por una mentira, me confundieron, yo soy inocente. Y los escuchaba y así iba escuchando. Y dice que pasó, pero esto es una historia real. Y dice que pasó por una celda donde pensó que no había ningún preso en ese lugar. Y cuando pasó se asomó y miró dentro de la celda, y en un rincón de una celda estaba un hombre agachado. Y el juez le dijo, amigo, ¿usted no pide misericordia? Y el amigo aquel dice que miró al juez y le dijo, juez, dice, yo no le pido misericordia. Yo estoy aquí por malo, por perverso, por desobediente, me merezco la cárcel, me merezco morir, me merezco pudrirme en esta cárcel. Y cuando el juez escuchó, este hombre sincero, dice que gritó a los guardias y dijo, guardia, sácalo de la prisión, porque este hombre fue sincero. Y déjeme decirle una cosa, no importa quién sea usted, no importa hasta dónde lo haya llevado el destino, si usted, como este prisionero, reconoce que ha pecado contra Dios y no se justifica y dice, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, no me merezco tu perdón, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Dice la Biblia, el que cubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Mi amado hermano, amigo, en este momento le hago la pregunta, ¿cómo está su vida? Si Dios en este momento le llamara cuentas, porque puede ser, uno no sabe, uno se acuesta tranquilo y mucha gente ya no despierta. Muchos salen a sus trabajos y ya no regresan. Y no le estoy deseando mal, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Lo más hermoso sería en este momento que usted se pusiera cuentas con Dios. Y que usted le diga al Señor que ha pecado. Le diga al Señor que le perdone sus pecados. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te perdonaré. Gloria a Cristo Jesús. Porque el que cubre su pecado no va a prosperar, dice la Biblia. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Gloria a Dios.
Y en este momento yo siento, ¿verdad?, que hay personas que Dios va a estar tocando. Y este tema no solamente se va a quedar aquí, en estas 4 paredes. Este tema, gracias a las redes sociales, que va a salir por todo el mundo. Este tema va a ganar almas, porque nadie quiere ir al infierno. Nadie quiere ir a ese lugar de tortura, de tormento. Todos queremos ir al cielo. Mire, sufrir en esta vida, porque la vida no está tan fácil aquí. No salimos de una prueba cuando ya llega otra, sufrimiento aquí, sufrimiento allá. Imagínese aquí, tener una vida de sufrimiento y partir a la eternidad a sufrir por todos los siglos de los siglos alrededor de tantos demonios. Ay, Por eso es de que en este momento lo mejor será que nosotros nos asinceremos con Dios y decirle: Señor, aquí estoy, amén. Perdóname. Gloria a Dios. Te he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, te he ofendido. ¿Sabe qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Cuando cayó, cuando abandonó a su padre, cuando lo traicionó, se fue al pecado, gastó todo su dinero con rameras, con borrachos, con publicanos. Dice la palabra del Señor que cuando lo hubo faltado todo, se acordó que en la casa de su padre había pan, que en la casa de su padre aún los jornaleros vivían mejor que él, porque él quedó en un chiquero de marranos, queriendo comerse hasta en la comida de los puercos y no se la daban. Hasta qué lugar cayó. Pero gloria a Dios, porque dice la Biblia que a él ahí en esa agonía, dice la palabra del Señor, que volvió en sí y regresó a la casa del Padre. Él solamente le pedía al Padre que lo hiciera por lo menos como uno de sus empleados. Él no se merecía ser un hijo, no se merecía ni entrar a la casa de su padre, pero él le pidió perdón a papá y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Yo no soy digno ni siquiera de pisar tu casa, no soy digno ni siquiera de levantar mi rostro a ti, porque yo te abandoné. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Señor. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice la palabra del Señor que el padre fue tocado, y aquel padre, dice la Biblia, que cuando lo miró arrepentido, corrió, lo abrazó, lo besó, lo cambió, hizo una fiesta, porque su hijo se había perdido, pero ahora estaba de regreso. Aleluya, ¿Sabes que esa historia es nuestra historia? Somos Señor, hijos perdidos, nos hemos alejado, hemos hecho las cosas mal, pero si volteamos nuestro rostro a Dios y volvemos y le decimos: Padre, pequé contra el cielo, pequé contra ti, pequé contra mi prójimo, Señor, perdona mis pecados. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Le va a perdonar, le va a poner un vestido nuevo, va a hacer una fiesta en el reino de los cielos, porque su hijo se había perdido, mas ha vuelto, se había muerto y está resucitado de nuevo. Y este es el regreso del hijo pródigo, que es el regreso suyo en este momento. ¿Qué le parece si usted reconoce del Señor y en este momento hacemos una oración? Porque esta no es una historia. Si no hacemos nada con lo que hemos escuchado, perdimos nuestro tiempo. Porque el fin de este tema es que usted le dé su corazón a Jesús, que reconozca realmente que necesita a Dios, que reconozca que estamos caminando en este camino donde todos vamos a partir. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua por los siglos de los siglos. ¿Quieres ir al cielo? El Señor dijo: venid luego, estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, como la blanca lana serán emblanquecidos. Si tú eres una persona que quieres entregarle tu vida a Cristo, o que te quieres reconciliar, que habías dejado al Señor por cobardía o lo que sea, no es un accidente que estés mirando este video. Dios ha preparado todo para este momento. ¿Y sabes qué? El Señor te quiere restaurar. Si tú eres una persona que te haces cristiano, pero no estás viviendo la vida cristiana, déjame decirte que tienes tiempo en este momento para arrepentirte. Quizás mañana sea demasiado tarde, pero hoy es el momento. El rico se acostó sano y a medianoche murió. Así que mejor es estar a cuentas con el Señor. Si tú eres una persona que estás aquí y quieres entregarle la vida a Cristo, por ahí levanta tu mano o pon una manita ahí para saber
que tú te entregaste al Señor y seguir Señor orando Jesús, por ti. sí. Y en este momento te voy a invitar para que hagas una oración juntamente conmigo. Una oración sencilla, así como a mí me guiaron hace unos años atrás y el pastor hizo una oración por mí, yo la repetí y ¿sabe qué? Dios escuchó. Amén. Esa oración sencilla de un pecador, Dios la escuchó. Y en este momento te voy a pedir que si tú eres una persona que le quieres entregar tu corazón al Señor, ahí donde estás, levanta tu mano. Y si le quieres dar tu vida al Señor Jesucristo, si te quieres reconciliar, Santo Jesús, sí, Señor Jesús. si quieres volver otra vez a tu primer amor, Señor levanta tu mano ahí donde estás. Y vamos a hacer una oración. Toca los corazones, Padre. Vamos a orar así y yo quiero que tú me sigas en esta oración y después todos vamos a orar juntos a nuestra manera. Pero vamos a orar así. Dile así: Señor Jesús, Señor te doy Jesús, gracias te doy gracias. porque estoy a tiempo aún, Porque Señor. estoy a tiempo, Yo no creo que esto sea casualidad, que haya escuchado este mensaje, Señor. Yo sé que tú me estás hablando, Señor. Yo soy ese pecador. Yo soy esa persona que va rumbo a ese más allá sin Dios y sin esperanza. Te pido, Señor, oh Dios mío, que en este momento, Señor, cambies mi infierno en gloria. Sí, Cambies mi destino eterno, Señor. Porque tú has venido a morir por mí en la cruz. Gracias por morir y por perdonar mis pecados en esa cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y yo quiero creer en ti en este momento. Creo en tu palabra. Creo en tu sacrificio, Señor. Ayúdame, Señor. Toda incredulidad le echo fuera, Señor, y abro mi corazón a tu bendita palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que borres todos mis pecados y que te los lleves a lo profundo de la mar y que nunca más te acuerdes de ellos. Lava mi corazón, lava mi mente, Señor, lava mi alma, Señor. Dame fuerzas para servirte y amarte y no separarme más de ti. Te acepto como mi Dios y como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria Gracias, a Dios. Señor. Gloria a Dios. Bueno, le damos Gloria un a Dios. aplauso al Gloria Rey. a Dios. Felicidades, que la palabra de Dios no retorna vacía. Ay, santo Queremos Dios, orar por gloria a ti. Dios. Y bueno, antes de quedar despedidos, van a salirte unas preguntas en la pantalla y quiero que participen en estas preguntas a ver si entendieron el mensaje. Así que vamos a dedicar unos 5 minutos para 3 o 4 preguntas que quiero que compartan ahí todos. Felicidades, felicidades. Gloria a Dios. Y la próxima semana estamos ahí. Mi esposa nos despide. Gloria a Dios, qué tremendo tema acabamos de escuchar. Yo sé que mucha gente puede criticar estos temas del infierno porque dicen, ¿para qué asustan a la gente? Pero qué bueno que se asuste la gente. Y hermano, este tema es tan verdadero porque está aquí en la palabra de Dios. Y así como nos tienen que predicar del infierno, también nos predican del cielo. Y hermano y hermana o amigo o amiga que nos estás escuchando, el diablo siempre viene y nos presenta las tentaciones, siempre quiere que caigamos en el pecado, pero hay que guardarnos porque así como Satanás tiene ese lugar preparado para ellos, el Señor Jesucristo tiene un palacio más allá del sol para mí, para ti. Por eso es que nos debemos de cuidar de no caer en la tentación y por eso es que hay que orar todos los días a las 6 de la mañana. Los invitamos de mi casa a su casa, estamos orando a las 6 de la mañana para que no caigamos en tentación, porque todos los días Satanás nos presenta un platillo, un manjar, pero no hay que caer, porque tenemos más allá del sol un palacio preparado para nosotros. Que el Señor me los bendiga y los invitamos mañana a las 6 de la mañana en la oración. Mañana a las 6 de la mañana y en la tarde tú vas a estar dando un mensaje. Oh, sí, el jueves mañana, es, ¿no?, el primer mensaje que vamos a estar dando de mi casa a su casa. Espero que ustedes estén ahí con nosotros y vamos a empezar con la hermana Joana. Este jueves me toca a mí, para el otro jueves a la hermana Joana, y así vamos a estar compartiendo la palabra del Señor Jesucristo.
Que el Bueno. Señor me los bendiga. Corra la voz por ahí. Acuérdense, el viernes tenemos un servicio hermoso y pues lo vamos a hacer vía internet. El viernes vamos a estar estudiando la palabra del Señor, donde nos juntamos más de 2,000 personas a escuchar el mensaje. Luego el domingo tenemos un mensaje de poder. No se pierda estos servicios. Yo estoy muy motivado porque estoy estudiando lo que voy a predicar y practicando, ¿verdad? Amén, Y gloria a eso, Dios. pues yo me alimento antes que usted. Pero ¿sabe qué? Si no le fuera a hacer provecho este pan que va a escuchar el día de mañana, el día viernes y el día domingo, pues yo no se lo diría, pero va a mirar cómo usted va a terminar motivadísimo. Así que Dios los bendiga, Dios Gloria los al guarde y nos Señor vemos Jesucristo. el día de mañana. Un abrazo, hermanos, hermanas. Que el Señor me los bendiga. Amén. La paz esté con ustedes.